En un pequeño pueblo de Guanajuato, Salvador trabajaba incansablemente en los áridos campos que alguna vez fueron el orgullo de su familia. El calor abrasador del mediodía reflejaba la lucha de su vida, el esfuerzo por mantener viva la tierra que los Mendoza habían perdido por la traición y el paso del tiempo. Salvador, con poco más de 20 años, era conocido por su honestidad y dedicación, pero también por la carga que llevaba sobre sus hombros. La historia de los Mendoza era susurrada por todos en el pueblo. Años atrás, su padre, don Eugenio, había sido un hombre respetado, dueño de vastas tierras fértiles y benefactor de numerosas familias de la región. Sin embargo, todo se vino abajo con la partida de Esteban, el primogénito de la familia. Esteban había traicionado la confianza de su padre, vendió parte de las tierras y desapareció sin dejar rastro. Su traición lo convirtió en un villano en la memoria colectiva, y la honra de los Mendoza nunca se recuperó. Doña Rosario, la matriarca, era la única que aún mantenía la dignidad. A pesar de su avanzada edad y las dificultades de la vida, se aferraba a la fe y a los valores que creía que podían redimir a su familia. Salvador creció escuchando sus fervorosas oraciones y palabras alentadoras. Pero había algo en su mirada cansada que Salvador no podía ignorar, un misterio que envolvía a Esteban. Rosario rara vez hablaba del hijo mayor y, cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de melancolía y resentimiento. Salvador, que solo conocía a Esteban por las historias, se sentía dividido. A veces, la idea de encontrar a su hermano y exigir respuestas lo consumía. Otras veces, se esforzaba por concentrarse en el presente, trabajando arduamente para sostener a su madre y mantener la humilde casa que alguna vez estuvo llena de vida. Creía que, tal vez, si lograba restaurar el honor de su familia, podría aliviar el peso en el corazón de Rosario. Una noche, mientras cenaban a la luz de las velas, Salvador finalmente le hizo a su madre la pregunta que había evitado durante años. «Mamá, ¿por qué Esteban nos abandonó? ¿Qué hizo para destruir todo lo que teníamos?» Rosario, sosteniendo un rosario en sus manos, guardó silencio por unos instantes. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. «Hay cosas, Salvador, que son más complicadas de lo que parecen. No todo es como lo cuentan. No todo es como tú lo crees». Salvador frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué nunca hablas de él? ¿Por qué no me cuentas la verdad?» «Porque la verdad, hijo mío, puede romper un corazón más rápido que una mentira». Rosario respiró profundamente, dando por terminado el tema. Esa respuesta solo aumentó la determinación de Salvador. Sabía que su madre ocultaba algo devastador sobre Esteban, y la necesidad de comprender el pasado comenzaba a crecer dentro de él. Pero mientras Rosario le pedía que lo olvidara, Salvador no podía evitar sentir que la redención de su familia dependía de descubrir y enfrentar la verdad. Esa misma noche, sentado en el campo bajo el cielo estrellado, Salvador hizo un juramento silencioso. No permitiría que la traición de Esteban fuera la última palabra sobre los Mendoza. El amanecer en Guanajuato siempre era un espectáculo silencioso. El sol teñía los campos de dorado, pero para Salvador, el paisaje contrastaba con el peso que llevaba en el pecho. Mientras guiaba un viejo arado por el suelo duro y estéril, los murmullos de los vecinos resonaban en su mente. «Jamás será como don Eugenio», decían. «Salvador vive de sueños tontos, honra, gloria». Eso no llena el estómago de nadie. Las palabras lo herían profundamente, pero él las ocultaba detrás de una sonrisa discreta. En el fondo, Salvador sabía que los vecinos se burlaban de él por envidia de lo que los Mendoza habían sido algún día. Sin embargo, también sabía que había algo de verdad en sus críticas, sus sueños de restaurar el nombre de la familia parecían imposibles, dadas las circunstancias. Tras horas en el campo, Salvador regresó a la modesta casa donde lo esperaban su madre y su hermana. Teresa, de 15 años, estaba sentada en una silla de madera junto a la ventana, tocando una suave melodía en su guitarra. Su rostro, pálido y delicado, se iluminó con una tímida sonrisa al ver a su hermano entrar.
Manito. Hoy llegaste temprano. Salvador se acercó y besó su frente con cariño. Quería escuchar tu música antes de que anochezca. Creo que cada día lo haces mejor. Teresa soltó una suave risa, pero su sonrisa se desvaneció cuando empezó a toser, una tos seca y persistente que parecía salir de lo más profundo de su ser. Rosario, que preparaba tortillas en la cocina, miró a su hija con preocupación, pero no dijo nada. Estoy bien, manito, de verdad. Y este año voy a tocar para ti en la fiesta de la cosecha. Teresa intentaba ocultar la gravedad de su condición, pero Salvador sabía la verdad. La enfermedad que la aquejaba no solo le robaba fuerzas, sino que también llenaba de miedo a la familia. A pesar de su fragilidad, Teresa era el corazón del hogar. Su música no solo alegraba los días difíciles, sino que también le daba a Salvador la motivación para seguir adelante. Él creía que, si lograba restaurar el legado de la familia, podría darle a Teresa el tratamiento que necesitaba y la oportunidad de cumplir su sueño de cantar frente a un público más grande. Sin embargo, cada vez que Salvador hablaba de sus ambiciones, la respuesta de los vecinos era siempre la misma. Durante una visita a la feria del pueblo, escuchó las risas disimuladas mientras le explicaba a don Marcelo, un viejo amigo de su padre, sus planes de replantar los campos y expandir la finca. «Estás soñando, muchacho», dijo don Marcelo, negando con la cabeza. «Esas tierras están muertas desde hace años, y la honra no llena el estómago. Si fuera tú, lo vendería todo antes de que sea demasiado tarde». Salvador regresó a casa ese día con el peso del mundo sobre sus hombros, pero encontró a Teresa tocando una melodía diferente, más alegre. Ella sonrió al verlo, como si supiera exactamente cómo se sentía. «Manito, ¿recuerdas lo que decía papá? Cuando todo parece perdido, la música nos encuentra». Salvador se sentó a su lado, escuchando la melodía. Era sencilla, pero cargaba algo que él no podía explicar, esperanza. «Teresa, algún día haré que estas personas se traguen sus palabras. Voy a recuperar lo que es nuestro. Tú vas a cantar en una gran finca, y mamá volverá a sonreír como antes». Teresa tomó su mano, con la mirada llena de determinación. «Yo creo en ti, manito. Siempre he creído». La música siguió llenando la casa mientras Salvador se juraba a sí mismo que, por muy ridículo que pareciera a los demás, jamás abandonaría sus sueños. Teresa era su luz, y haría lo que fuera necesario para mantenerla brillando. La lluvia caía con fuerza esa noche, golpeando el techo de zinc de la casa de los Mendoza como un tambor incansable. Salvador había pasado el día en los campos, intentando sin éxito preparar la tierra para el cultivo. Exhausto y frustrado, buscó refugio en el pequeño granero donde guardaba sus pocas herramientas. Allí, entre el olor a paja húmeda y madera vieja, su atención fue capturada por una caja vieja y polvorienta escondida en el rincón más oscuro del lugar. Era una caja sencilla, pero el tiempo la había vuelto frágil y manchada. Salvador la arrastró hacia la luz de la lámpara, sintiendo una extraña familiaridad mientras levantaba la tapa. Dentro encontró un puñado de objetos que habían pertenecido a su padre, un reloj roto, una fotografía descolorida de toda la familia y, en el fondo, un pequeño cuaderno de cuero con páginas amarillentas por el tiempo. Abrió el cuaderno con cuidado, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Era el diario de don Eugenio, su padre. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana en la finca, los sueños de prosperidad y el amor incondicional por su familia. Pero, a medida que Salvador avanzaba en la lectura, las palabras de su padre se volvían más sombrías. «Si estás leyendo esto, hijo mío, significa que mi esperanza ahora vive en ti. Lo que ocurrió con nuestra familia no fue un accidente. Hay más de lo que sabes». El corazón de Salvador comenzó a latir más rápido. El diario describía cómo don Eugenio había sospechado de una traición incluso antes de que Esteban se marchara. Mencionaba reuniones secretas con hombres poderosos y la presión para vender las tierras a un precio injusto.
Pero lo que captó toda la atención de Salvador fue la mención de un tesoro escondido, algo que su padre llamaba la verdadera herencia de los Mendoza. No es oro ni plata, sino algo que simboliza quiénes somos. Está escondido donde la luz y la oscuridad se encuentran. Si alguna vez quieres redescubrir nuestro legado, sigue el camino que indican las estrellas y la fe. Las palabras eran enigmáticas, pero Salvador sabía que aquello era más que un simple misterio. Era una oportunidad, una luz en medio de la oscuridad que había rodeado a su familia durante años. Leyó el diario hasta altas horas de la noche, cada palabra reforzando su determinación. A la mañana siguiente, compartió el hallazgo con doña Rosario. Su madre, al ver el diario, llevó las manos al rostro en un gesto de sorpresa y miedo. «Salvador, ¿encontraste esto? ¿Por qué? Estas cosas deben quedarse en el pasado. Nada bueno saldrá de esto». «Pero, mamá, papá dejó esto para nosotros». Él sabía que algo estaba mal. ¿Y si este tesoro es lo que necesitamos para salvar a nuestra familia? No puedo ignorarlo. Rosario negó con la cabeza, preocupada. No entiendes lo que estás diciendo, hijo. Esta búsqueda puede traer más dolor que respuestas. A pesar de las palabras de su madre, Salvador no podía ignorar lo que sentía. Esa noche, habló con Teresa, quien, como siempre, fue su mayor apoyo. «Manito, si papá dejó estas pistas, es porque confiaba en ti. Él sabía que tendrías el valor de hacer lo que nadie más haría». «¿Y si fallo, Teresa? ¿Y si mamá tiene razón?» «No fallarás mientras creas, Salvador. Yo tocaré una canción para ti cuando regreses. Será nuestra victoria». Impulsado por la confianza de Teresa y la necesidad de honrar la memoria de su padre, Salvador tomó su decisión. Al día siguiente, con el diario en las manos y una pequeña bolsa con pertenencias, miró a su madre y a su hermana antes de salir por la puerta. «Se los prometo. Volveré, y no solo con respuestas. Volveré con nuestra redención». Mientras Salvador se alejaba de la casa, una mezcla de miedo y esperanza llenaba el corazón de Rosario. Teresa lo observaba con una sonrisa cansada, tocando las primeras notas de una melodía que él llevaría en su mente durante toda la travesía. La mañana en Guanajuato amaneció con el sonido de las campanadas de la pequeña iglesia del pueblo, anunciando la misa del día. Salvador estaba en la cocina, revisando el diario de su padre por enésima vez, cuando doña Rosario entró con una mirada severa. «Salvador, ya basta. Esta obsesión te está cegando. No nos queda nada más que perder, salvo el uno al otro, y ahora quieres arriesgar tu vida por algo que quizás ni siquiera exista». Él levantó la mirada, lleno de convicción. «Mamá, no se trata solo del tesoro. Se trata de lo que significa. Es nuestro nombre, nuestra honra, nuestra familia». «¿Familia?». La voz de Rosario vaciló. «¿Y qué pasa con la familia que sigue aquí, Salvador? ¿Conmigo? ¿Con Teresa? ¿Dejarás a tu hermana enferma por una aventura?». Las palabras de Rosario fueron como cuchillos, pero Salvador trató de mantener la calma. Antes de que pudiera responder, Teresa, que había escuchado la discusión desde su cama, intervino con su voz débil. «Manito, mamá tiene razón. ¿Y si algo te pasa? Ya hemos perdido tanto. No podemos perderte también». Salvador caminó hasta ella y se arrodilló junto a su cama. «Sé que están preocupadas, y las entiendo. Pero papá dejó este diario porque creía que era posible. No se trata solo del pasado, se trata de nuestro futuro. Tú siempre me has enseñado a no rendirme con mis sueños, Teresa. No puedo ignorarlo ahora». Teresa lo miró con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo la profundidad de la determinación de su hermano, aunque seguía llena de temor. Rosario, por su parte, salió al patio, incapaz de continuar la conversación. Sintiendo el peso de la resistencia de las dos personas que más amaba, Salvador decidió buscar consejo en la pequeña iglesia del pueblo.
El padre Julián, un hombre de cabello gris y voz tranquila, estaba sentado bajo la sombra de un gran árbol, leyendo un libro. Sonrió al ver a Salvador acercarse. Salvador Mendoza. Parece que llevas el mundo en los hombros. ¿En qué puedo ayudarte, hijo? Sentándose junto al padre, Salvador le explicó todo, el diario, el tesoro, la misión que sentía en su corazón y las preocupaciones de su familia. Cuando terminó, el padre permaneció en silencio por unos momentos, observando las montañas a lo lejos. Tu padre era un hombre de gran fe, Salvador. Lo conocí bien. Si dejó este diario para ti, sabía que tendrías la fuerza para seguir adelante. Pero la fe también requiere sabiduría. ¿Entiendes lo que estás arriesgando? Sí, padre. Pero creo que no se trata solo de lo que puedo perder. Es sobre lo que puedo ganar, para todos nosotros. El padre Julián asintió y, del bolsillo de su sotana, sacó un pequeño crucifijo de plata. Este crucifijo fue bendecido por un obispo hace muchos años. Muchos hombres lo llevaron en sus viajes, y todos regresaron con historias de valentía y milagros. Ahora quiero que tú lo lleves. No como un amuleto, sino como un recordatorio de que Dios camina con los valientes. Salvador sostuvo el crucifijo, sintiendo un calor inesperado en su mano. Agradeció al padre y salió de la iglesia con la cabeza en alto. Al regresar a casa, encontró a Rosario y Teresa sentadas juntas en silencio. Salvador se arrodilló frente a ellas, sosteniendo el crucifijo. Les prometo que volveré. No importa lo que pase, no voy a fallar a nuestra familia. Teresa, tú siempre dices que la música puede curar cualquier cosa. Quiero que toques para mí cuando regrese, pero esta vez será una canción de victoria. Rosario miró a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Si ese es tu destino, entonces ve, Salvador. Pero ve con Dios, porque es todo lo que podemos hacer ahora. Teresa sonrió tímidamente, tocando el hombro de su hermano. Manito, creo en ti. Solo, vuelve con nosotras. Cuando Salvador partió esa mañana, con el diario, una pequeña mochila y el crucifijo en el cuello, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Las palabras de su madre y la sonrisa de su hermana serían las llamas que guiarían su camino mientras se adentraba en lo desconocido en busca de redención. El camino de tierra que serpenteaba entre los campos parecía interminable, pero Salvador avanzaba con firmeza, guiado por las palabras de su padre en el diario y por la promesa de redención. El crucifijo colgaba de su cuello, y cada movimiento parecía reforzar su fe y determinación. Después de días de caminata solitaria, llegó a un pequeño pueblo donde esperaba descansar y, tal vez, encontrar pistas sobre los enigmas que don Eugenio había dejado. Mientras buscaba algo para comer en la modesta plaza del pueblo, una voz familiar llamó su nombre. Al voltear, Salvador vio a Martín, su antiguo amigo de la infancia, con una amplia sonrisa y gestos efusivos. Martín, un hombre robusto y de aspecto ligeramente descuidado, exudaba confianza, algo que Salvador siempre había admirado de él cuando eran niños. Salvador Mendoza. No lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo, amigo mío? El reencuentro fue cálido, y Martín insistió en pagarle una comida. Mientras comían en una sencilla taberna, Martín contó que había dejado Guanajuato hacía años para trabajar como comerciante, viajando de pueblo en pueblo. Parecía genuinamente interesado en la misión de Salvador, preguntándole sobre el diario y el propósito de su búsqueda. Siempre has sido un soñador, Salvador. Eso es lo que admiro de ti. Si tu padre dejó algo para ti, estoy seguro de que vale la pena seguir hasta el final. Las palabras de Martín parecían sinceras, y Salvador sintió un inesperado alivio al compartir parte de su viaje. Cuando Martín se ofreció a acompañarlo, Salvador dudó un momento, pero aceptó. Después de todo, contar con la compañía de un amigo en una misión tan incierta era un consuelo. Durante días caminaron juntos, compartiendo historias y risas que recordaban su infancia. Salvador comenzó a confiar de nuevo en Martín,
quien parecía conocer bien los caminos y sabía cómo negociar con los habitantes de los pueblos por los que pasaban. Sin embargo, Salvador notaba pequeños detalles que lo inquietaban, preguntas demasiado específicas sobre el diario, miradas esquivas y una extraña inquietud siempre que mencionaba el nombre de Esteban. La desconfianza aumentó cuando Martín sugirió tomar un atajo por un bosque aislado. Confía en mí, Salvador. Este camino nos llevará más rápido a lo que buscas. A pesar de sus sospechas, Salvador siguió a su amigo. Mientras cruzaban el bosque, comenzaron a escuchar pasos pesados y susurros a la distancia. Salvador se detuvo, pero Martín lo animó a continuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de entre los arbustos, bloqueando el camino. ¿Qué tenemos aquí?, dijo el líder de los bandidos, un hombre de mirada fría y sonrisa cruel. Parece que alguien nos trajo el diario de los Mendoza. Salvador quedó atónito. Los hombres claramente sabían sobre su misión. Miró a Martín, quien evitó su mirada. Martín, ¿qué hiciste? Martín dio un paso atrás, avergonzado, pero no pudo negar la verdad. No tuve elección, Salvador. Ellos me encontraron primero. Pero te juro que no sabía que harían esto contigo. La traición fue como un cuchillo en el corazón de Salvador. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres avanzaron para arrebatarle el diario. Aferrándose al crucifijo en su pecho, recordó las palabras del padre Julián y reunió el coraje que le quedaba para resistir. La lucha fue rápida y desesperada. Salvador logró escapar, sosteniendo el diario con todas sus fuerzas mientras los hombres lo perseguían por el bosque. Martín se quedó atrás, tratando de justificarse, pero su destino ya no era una preocupación para Salvador. Después de correr hasta que sus piernas cedieron, Salvador encontró un pequeño arroyo donde se escondió. El sonido del agua y los latidos acelerados de su corazón eran lo único que escuchaba. Aunque había logrado escapar, el peso de la traición de Martín lo abrumaba. Un amigo de la infancia, alguien en quien confiaba, había conspirado contra él. Mientras descansaba, una nueva comprensión surgió en su mente: Esteban. Ahora estaba seguro de que su hermano estaba involucrado. Los hombres armados sabían demasiado, y la conexión con Martín no podía ser una coincidencia. Al caer la noche, Salvador reanudó su camino, más decidido que nunca. Sabía que su búsqueda no sería fácil y que el peligro ahora sería constante. Sujetando el crucifijo, se prometió a sí mismo que no permitiría que nadie más lo traicionara ni lo desviara de su objetivo. El bosque parecía interminable, con sombras densas que danzaban al ritmo del viento. Salvador, aún exhausto tras la huida, caminaba con pasos pesados, tratando de orientarse con las pocas estrellas visibles en el cielo. El crucifijo en su cuello era lo único que parecía ofrecerle consuelo en ese momento de soledad e incertidumbre. Entonces escuchó una melodía suave, casi como un susurro llevado por la brisa. Se detuvo, atento. No parecía algo natural, era como si la música lo estuviera llamando. Siguiendo el sonido, cruzó un claro y encontró a una joven sentada sobre una roca, con un pequeño tambor descansando sobre sus rodillas. Ella tenía el cabello largo y negro, y sus ojos brillaban como brasas bajo la luz de la luna. Vestía ropas coloridas, adornadas con intrincados bordados que parecían contar historias de tierras lejanas. Al notar su presencia, le sonrió con una calma que desarmó su tensión. «Por fin has llegado», dijo ella, como si lo conociera. Salvador se mantuvo alerta, pero algo en su voz lo tranquilizó. «¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí, sola, en medio del bosque?» «Mi nombre es Luciana», respondió, dejando el tambor a un lado y poniéndose de pie. «En cuanto a estar sola, tal vez no lo estoy. Quizás te estaba esperando». Las palabras enigmáticas de Luciana intrigaron a Salvador. Se acercó, tratando de comprender quién era esa mujer tan misteriosa. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué quieres de mí?» «No sé tu nombre», dijo ella con una sonrisa enigmática. «Pero sé lo que buscas».
Llevas contigo un diario que guarda secretos antiguos y hay algo más grande esperándote al final de este viaje. Algo que todavía no puedes entender. Salvador se quedó paralizado. Nadie más sabía del diario. ¿Me estás siguiendo? ¿Quién te envió? ¿Fue mi hermano? Luciana negó con la cabeza, calmadamente. Solo soy una gitana que lee las señales que el mundo nos deja. Puedes creerme o no, pero mi única intención es ayudarte. Se acercó a él y, sin pedir permiso, tocó el crucifijo que llevaba en el pecho. Llevas esto como un símbolo de protección, pero la verdadera fuerza está dentro de ti. Lo que buscas no es solo un tesoro para tu familia, es algo mucho más grande. Antes de que Salvador pudiera responder, Luciana sacó una pequeña bolsa de tela que llevaba en la cintura y extrajo de ella una piedra lisa y negra. Sosteniéndola bajo la luz de la luna, murmuró algunas palabras, y de repente, el bosque pareció quedarse en completo silencio. Veo un río y una encrucijada. Un camino te llevará a lo que buscas, pero el otro puede costarte la vida. Tendrás que elegir con cuidado. Un escalofrío recorrió la espalda de Salvador. Nunca había creído en el misticismo, pero algo en la voz de Luciana lo obligó a prestar atención. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué ganas con ayudarme? Luciana volvió a sonreír, pero esta vez había una tristeza en su mirada. Tal vez el destino me puso aquí para guiarte. O tal vez tu viaje es más importante de lo que piensas. Aunque seguía desconfiado, Salvador sintió que no podía ignorar su presencia. Luciana parecía conocer caminos que él nunca imaginaría, y sus palabras despertaron un sentido de urgencia en su interior. Si estás diciendo la verdad, entonces dime, ¿qué debo hacer ahora? Confía en tu instinto, Salvador. No todo lo que parece una amenaza es realmente peligroso. Y no todo lo que parece seguro merece tu confianza. Si eliges el camino correcto, encontrarás respuestas, y quizá una parte de ti mismo que aún no conoces. Antes de marcharse, Luciana le entregó un pequeño frasco con un líquido de color verde. Esto es para cuando estés en peligro. No subestimes el poder del mundo que te rodea. Salvador aceptó el regalo con cierta hesitación, pero algo dentro de él le decía que lo necesitaría. Así, con Luciana a su lado, continuó su travesía, ahora con una nueva aliada que traía tanto misterio como esperanza. Tras días de caminar siguiendo las enigmáticas indicaciones de Luciana, Salvador divisó a lo lejos un pueblo que parecía emerger de la tierra misma, como si fuera parte de ella. Las casas eran de piedra, con techos de paja desgastados por el tiempo, y un pequeño río corría a un lado, reflejando el cielo gris. Había algo peculiar en aquel lugar, una quietud inusual, como si el tiempo transcurriera más lentamente allí. Este es el lugar que buscabas, dijo Luciana, con un tono que mezclaba certeza y advertencia. Pero no esperes ser bienvenido. No confían en los forasteros, especialmente en aquellos que hacen demasiadas preguntas. Al entrar en el pueblo, Salvador sintió las miradas pesadas de los habitantes. Hombres de expresión severa detenían sus labores para observarlos, mientras las mujeres apresuraban a los niños a entrar en las casas. Era evidente que nadie quería interactuar con ellos. Salvador avanzó hasta lo que parecía ser la plaza central, donde una pequeña capilla en ruinas dominaba el paisaje. Allí encontró a un hombre anciano sentado en un banco, afilando un cuchillo con movimientos lentos y metódicos. Sin otra opción, Salvador se acercó. Buenas tardes, señor. Estoy buscando información sobre este pueblo. Dicen que hay historias antiguas sobre tesoros escondidos aquí. El viejo, sin levantar la mirada, respondió con voz áspera. Las historias antiguas deben quedarse en el pasado. Eso es lo que nos mantiene vivos. Luciana dio un paso adelante, intercediendo. No estamos aquí para causar problemas. Mi amigo lleva un diario que menciona este lugar. Solo queremos entender lo que significa. El hombre finalmente miró a Salvador, sus ojos cargados de una mezcla de curiosidad y desconfianza.
Si llegaste hasta aquí, ya debes saber que la verdad tiene un precio. Y a veces, el precio es más alto de lo que vale la pena pagar. Antes de que Salvador pudiera responder, una mujer de mediana edad apareció llamando al anciano con urgencia. Este se levantó y desapareció sin decir nada más. Salvador y Luciana quedaron solos en la plaza, frustrados y sin respuestas. Mientras exploraban el pueblo en busca de pistas, escucharon susurros provenientes de una casa cercana. Una niña, de no más de 10 años, les hacía señas desde una ventana. Salvador y Luciana se acercaron, y la pequeña, después de asegurarse de que nadie los viera, les entregó un papel doblado. Mi abuela dijo que les diera esto. Ella sabe cosas, pero no puede hablar con extraños. Vengan por la noche, cuando todos estén dormidos. En el papel había un dibujo de un gran árbol con raíces profundas, junto al río. Salvador reconoció el símbolo de inmediato. Era el mismo que aparecía en una de las páginas del diario de su padre. Esa noche, guiados por la niña, Salvador y Luciana entraron sigilosamente a una casa sencilla. Allí encontraron a una anciana sentada en una mecedora. Sus ojos estaban cubiertos por un velo, y su presencia era casi sobrenatural. «Eres un Mendoza», dijo la anciana, antes de que Salvador pudiera hablar. «Reconozco tu voz. Es como la de don Eugenio, pero con el peso de alguien que lleva el destino de su familia sobre los hombros». «¿Conoció a mi padre?», preguntó Salvador, sorprendido. «Sí, lo conocí. Pasó por aquí hace muchos años. Buscaba lo mismo que tú, pero las cosas no terminaron bien para él». La anciana explicó que el pueblo guardaba secretos antiguos, y que el tesoro que Salvador buscaba estaba ligado a un conflicto que había costado la paz de aquel lugar. Muchos habían muerto para proteger algo que la anciana llamó el legado de los justos. Si quieres encontrar lo que buscas, sigue el río hasta el árbol del dibujo. Pero debes saber que las respuestas no llegarán sin sacrificios. Antes de que Salvador pudiera preguntar qué significaba eso, pasos pesados y voces afuera interrumpieron la conversación. Los habitantes, alertados por la presencia de Salvador y Luciana, ahora rodeaban la casa. «No te dejarán salir con lo que sabes», dijo la anciana. «Vete ahora, y recuerda, el tesoro es más que oro». Salvador y Luciana salieron por la puerta trasera, corriendo hacia el río. Las palabras de la anciana resonaban en la mente de Salvador mientras intentaba procesar todo lo que había aprendido. Aquel pueblo estaba lleno de secretos, y ahora parecía claro que su búsqueda del tesoro estaba entrelazada con algo mucho más grande de lo que había imaginado. El río brillaba bajo la luz de la luna mientras Salvador y Luciana corrían, respirando con dificultad, intentando escapar de los habitantes que los perseguían. Las voces distantes y las luces temblorosas de las antorchas parecían desvanecerse a medida que se adentraban más en el bosque siguiendo el curso del agua. Finalmente, cuando el silencio volvió a instalarse, Salvador se detuvo y miró a Luciana, quien, a pesar de estar visiblemente cansada, mantenía una expresión tranquila. «El árbol está cerca», dijo ella, señalando una sombra inmensa que se destacaba en el horizonte. Llegaron al pie del gran árbol, exactamente como aparecía en el dibujo del papel. Sus raíces eran enormes, como dedos deformados que se hundían profundamente en la tierra. Salvador sacó el diario, comparando los dibujos y las descripciones con el paisaje frente a ellos. Sabía que estaban en el lugar correcto, pero antes de que pudiera comenzar a buscar, un sonido familiar lo dejó paralizado. «Sabía que vendrías». La voz era grave, cargada de amargura. Salvador giró lentamente y, emergiendo de la oscuridad, estaba Esteban. Su hermano mayor, el hombre cuya sombra había atormentado su vida, estaba frente a él. Esteban parecía cansado, con el cabello despeinado y unos ojos que reflejaban el peso de años de arrepentimiento. «Esteban», murmuró Salvador, sorprendido. Pero la sorpresa pronto dio paso a la ira. «Entonces es verdad. Tú eres el responsable de todo».
Traicionaste a nuestro padre, destruiste nuestra familia, y ahora estás aquí, como un fantasma, para impedir que arregle todo. Esteban levantó las manos, como si esperara la furia de Salvador. No estoy aquí para detenerte, hermano. Estoy aquí porque este es el único lugar donde puedo encontrar paz. Luciana dio un paso atrás, observando la tensión entre los hermanos sin intervenir. Salvador avanzó, encarando a Esteban con lágrimas de rabia en los ojos. No tienes derecho a hablar de paz. Nos abandonaste. Vendiste nuestras tierras. Por tu culpa, mamá y Teresa viven en el sufrimiento. Esteban cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Salvador fueran cuchillos clavándose en su pecho. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de dolor. No elegí esto, Salvador. ¿Crees que quería traicionar a nuestra familia? ¿Crees que quería dejar todo atrás? No sabes lo que realmente ocurrió. Entonces dímelo. Gritó Salvador. Dime la verdad, porque todo lo que sé es que destruiste nuestras vidas. Esteban respiró profundamente y comenzó a contar su historia. Reveló que había sido manipulado por don Ezequiel, un poderoso empresario que controlaba gran parte de las tierras de la región. Don Ezequiel sabía del tesoro escondido y estaba decidido a tomarlo. Se acercó a Esteban, prometiéndole riqueza y poder a cambio de su cooperación. Cuando Esteban intentó resistirse, don Ezequiel lo amenazó con destruir por completo a la familia Mendoza, obligándolo a tomar decisiones que nunca quiso tomar. Nunca tuve elección, Salvador. Me puso contra la pared. Si no aceptaba, habría acabado con todos nosotros. Pensé que al marcharme podría protegerlos desde lejos. Pero al final, todo lo que logré fue convertirme en el villano de esta historia. Salvador quedó en silencio, procesando las palabras de su hermano. Vio el dolor en los ojos de Esteban, un dolor que reflejaba el arrepentimiento de años perdidos. Pero también sentía la ira arder dentro de él. Pudiste haber luchado. Pudiste haberte quedado con nosotros. En lugar de eso, elegiste el camino fácil y nos dejaste enfrentando las consecuencias. Esteban bajó la cabeza, derrotado. Lo sé, y he pagado por ello cada día desde entonces. Pero ahora tú tienes la oportunidad de hacer lo que yo no pude. Don Ezequiel todavía está detrás de ese tesoro, y hará lo que sea necesario para arrebatártelo. Antes de que Salvador pudiera responder, el sonido de pasos y voces volvió a escucharse en el bosque. Luciana levantó la mano, señalándoles que guardaran silencio. Nos encontraron, susurró. Esteban se levantó, con el rostro endurecido. Si quieres salvar a nuestra familia, Salvador, debes confiar en mí. Puedo ayudarte a enfrentarte a don Ezequiel y proteger lo que es nuestro. Pero debemos irnos ahora. Salvador dudó, pero al mirar a Luciana y luego al diario en sus manos, supo que no podía hacerlo solo. Si vuelves a mentirme, Esteban, no tendré piedad. Vamos. Los tres se adentraron en la oscuridad, dejando atrás el gran árbol y los secretos que guardaba. Salvador sintió que, por primera vez, estaba empezando a entender que su viaje era mucho más peligroso y complicado de lo que jamás imaginó. La noche era densa, con el cielo cubierto por nubes que apagaban incluso la luz de la luna. Salvador, Esteban y Luciana habían encontrado refugio en una cabaña abandonada a la orilla del río. El silencio era interrumpido solo por el sonido del agua corriente, mientras cada uno lidiaba con sus propios pensamientos. Esteban estaba sentado cerca de la chimenea apagada, observando las brasas que aún brillaban débilmente. Salvador permanecía apoyado contra la puerta, sosteniendo el diario de su padre como si fuera lo único que lo mantenía firme. Luciana, por su parte, estaba en un rincón de la cabaña, organizando tranquilamente sus hierbas y objetos. Finalmente, Salvador rompió el silencio. Esteban, dices que quieres ayudar, pero ¿por qué debería creerte? ¿Por qué ahora, después de todo, decides aparecer y tratar de redimirte? Esteban suspiró, levantando su mirada cansada hacia su hermano.
No espero que confíes en mí, Salvador. Ni siquiera espero tu perdón. Pero ya no puedo cargar este peso solo. Fallé en el pasado, pero si hay una oportunidad de reparar algo de lo que hice, tengo que intentarlo. No por mí, sino por ti, por nuestra familia. Luciana miró a ambos, interrumpiendo el momento con su voz serena. El camino que tienen por delante no se puede recorrer solos. Deben decidir aquí y ahora si están dispuestos a luchar juntos o si seguirán separados, debilitados por el rencor. Salvador cerró los ojos y respiró hondo. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también comprendía que, por difícil que fuera, necesitaba a Esteban. Con cierta reticencia, se acercó y extendió la mano hacia su hermano. No sé si puedo perdonarte completamente, pero debemos luchar por lo que nos pertenece. Acepto tu ayuda, Esteban. Pero ten claro que, si vuelves a traicionarme, no habrá otra oportunidad. Los ojos de Esteban brillaron con emoción al estrechar la mano de Salvador. Lo juro, Salvador. Esta vez no voy a fallar. Mientras tanto, en la pequeña casa de los Mendoza, Teresa estaba sentada en su cama, sosteniendo la guitarra que parecía pesada en sus manos frágiles. Su respiración era corta, pero su determinación la impulsaba. Sabía que Salvador enfrentaba peligros inimaginables y que necesitaba algo que lo conectara con su hogar y con la esperanza que siempre había llevado consigo. Con esfuerzo, Teresa comenzó a componer una melodía. Las palabras fluían en su mente como un río de memoria y amor. La canción hablaba de raíces profundas, de luchas que atraviesan generaciones, pero también de una esperanza que nunca se apaga. Doña Rosario, al escuchar los primeros acordes, entró en la habitación y se detuvo en la puerta, con lágrimas en los ojos. «Hija mía, ¿qué estás haciendo? Necesitas descansar». Teresa sonrió con ternura, sin dejar de tocar. «Mamá, esta canción es para Salvador. Él la escuchará, aunque esté lejos. Sé que lo hará». Rosario se acercó y se sentó junto a su hija. A pesar de su preocupación, no pudo detenerla. La música llenó la casa como un soplo de vida, y por un momento, los dos corazones que habían quedado atrás se sintieron conectados con aquellos que estaban lejos. De vuelta en la cabaña, Salvador estaba despierto mientras los demás dormían. Sostenía el crucifijo que le había dado el padre Julián, sintiendo una calma inesperada. Fue entonces cuando comenzó a escuchar la melodía en su mente, como si Teresa estuviera a su lado. La canción le arrancó lágrimas, pero también renovó su determinación. Al amanecer, Salvador despertó a Esteban y Luciana. «Ahora estamos juntos en esto. Vamos a terminar con don Ezequiel y a proteger lo que nos pertenece. Pase lo que pase, no nos rendiremos». Los tres dejaron la cabaña con un propósito compartido. Salvador, ahora con un poco menos de rencor en su corazón, sabía que estaba comenzando a construir algo más grande que un legado perdido. Estaba construyendo una alianza. El grupo avanzaba con pasos firmes por un camino estrecho entre montañas, cada uno sumido en sus propios pensamientos y preocupaciones. Salvador estaba más alerta que nunca, siempre con el diario de su padre y el crucifijo al alcance de la mano. Esteban parecía dividido entre la culpa y la determinación de enmendar sus errores, mientras que Luciana caminaba con serenidad, aunque sus ojos permanecían atentos a los signos a su alrededor. Al caer la tarde, llegaron a un pequeño pueblo comercial donde decidieron descansar y reponer suministros. Salvador entró en una taberna para comprar comida, mientras Esteban buscaba herramientas para la siguiente etapa del viaje. Luciana, curiosa como siempre, exploraba los alrededores, deteniéndose a observar las coloridas mercancías de un grupo de gitanos locales. Sin que Salvador o Esteban lo supieran, un rostro conocido apareció entre los puestos: Martín. Había seguido al grupo desde su último encuentro y, al ver a Luciana sola, se acercó con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Luciana, no esperaba encontrarte aquí». Luciana lo reconoció al instante, y su expresión se endureció. «Martín, no deberías estar aquí.
Ya hiciste suficiente daño a Salvador. No seas tan dura conmigo, querida. No es nada personal. Los negocios son negocios. Y, hablando de eso, hay alguien muy interesado en saber dónde están ustedes. Estoy seguro de que don Ezequiel pagará muy bien por esa información. Antes de que Luciana pudiera reaccionar, dos hombres corpulentos aparecieron detrás de Martín y la capturaron rápidamente. Luciana intentó resistirse, pero uno de ellos presionó un pañuelo con un líquido adormecedor sobre su rostro y todo se oscureció. Mientras tanto, Salvador y Esteban regresaron al punto de encuentro acordado y solo encontraron las pertenencias de Luciana esparcidas por el suelo. La preocupación se apoderó de ambos, y Salvador, furioso, comenzó a preguntar a los comerciantes si habían visto algo. Un grupo de hombres salió de aquí apresuradamente. Se llevaron a la joven gitana con ellos, dijo uno de los gitanos, señalando hacia un camino que conducía a una propiedad aislada. Esteban reconoció el lugar al instante. La llevaron a la antigua hacienda de don Ezequiel. Es un nido de víboras. Si entras ahí, no hay garantía de que salgas con vida. Salvador sintió que una decisión importante se acercaba. Sabía que el tiempo era crucial. Don Ezequiel no solo estaba más cerca del tesoro, sino que ahora tenía a Luciana en sus manos, probablemente para usarla como moneda de cambio. Nos ha ayudado, Esteban. No puedo dejarla atrás. ¿Y si eso es lo que él quiere, Salvador? Si te distraes ahora, podrías perderlo todo. Salvador cerró los ojos, tratando de calmar su mente. Las palabras de Teresa resonaron en su memoria, y su música le dio la claridad que necesitaba. Miró a Esteban con una mirada firme y decidida. No puedo sacrificar una vida por la misión, Esteban. Mi corazón no me lo permitiría. Vamos a salvar a Luciana. Después nos encargaremos de don Ezequiel. Ambos se dirigieron apresuradamente hacia la hacienda. La propiedad era inmensa y decadente, con muros que aún mostraban vestigios de una época gloriosa. Guardias armados patrullaban el lugar, y Salvador sabía que necesitarían un plan. Al acercarse, Esteban señaló una entrada lateral que conocía desde sus días trabajando para don Ezequiel. Con cuidado, los dos entraron en la propiedad, evitando a los guardias y moviéndose entre las sombras. Finalmente, encontraron a Luciana en uno de los salones principales, atada a una silla y todavía inconsciente. Martín estaba allí, junto con don Ezequiel, un hombre de aspecto imponente y una sonrisa cruel. ¿De verdad pensaste que podías esconder esto de mí, Salvador? Dijo don Ezequiel, con una voz que resonó en el salón. Este tesoro no te pertenece. Pertenece a quien tiene el poder para reclamarlo. ¿Y tú? No eres más que un soñador ingenuo. Antes de que don Ezequiel pudiera dar órdenes a los guardias, Esteban salió de las sombras. Ezequiel, tu tiempo se acabó. Ya no soy tu peón. Esta vez lucharé por lo que es correcto. La presencia de Esteban tomó a don Ezequiel por sorpresa. Aprovechando la distracción, Salvador avanzó y liberó a Luciana. La pelea que siguió fue intensa, pero con la ayuda de Esteban, Salvador logró escapar con Luciana antes de que los guardias pudieran detenerlos. Mientras huían en la oscuridad, Salvador miró a Luciana, que comenzaba a recuperar la conciencia. Te dije que no dejaría a nadie atrás, le dijo, con una sonrisa decidida. La noche era pesada en la casa de los Mendoza. El viento soplaba por las rendijas de las ventanas, llevando consigo el eco de la soledad y el miedo. Doña Rosario estaba sentada en su mecedora, sosteniendo un rosario con manos temblorosas. Sus pensamientos estaban consumidos por la incertidumbre. Fragmentos de noticias sobre los peligros que enfrentaban Salvador y Esteban habían llegado a ella a través de vecinos y comerciantes. Cada detalle era como una daga que atravesaba su corazón. Teresa, aunque enferma, trataba de consolar a su madre. Sentada a su lado, tocaba la guitarra con dificultad, sus dedos delgados deslizándose sobre los acordes suaves y melancólicos. Aunque su música llenaba la sala,
Teresa sabía que no era suficiente para aliviar la angustia de Rosario. Mamita, necesitas descansar. Salvador sabe lo que hace. Siempre lo ha sabido, dijo Teresa, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. Rosario cerró los ojos, pero las lágrimas escaparon de sus párpados. No es solo Salvador. Esteban está con él, y yo, no puedo olvidar lo que ocurrió antes. ¿Cómo puedo tener paz sabiendo que enfrentan algo mucho más grande que nosotros? La salud de Rosario llevaba semanas deteriorándose, pero aquella noche trajo un giro más grave. Durante la madrugada, mientras Teresa intentaba convencerla de que se fuera a la cama, Rosario repentinamente se desmayó, cayendo en los brazos de su hija. El susto fue suficiente para que los vecinos corrieran a la casa ofreciendo ayuda. Uno de ellos, don Manuel, fue a buscar al padre Julián, quien llegó rápidamente para brindar apoyo espiritual y traer remedios de hierbas. Mamita, por favor, despierta, suplicaba Teresa, con lágrimas cayendo mientras sostenía la mano fría de su madre. Rosario recuperó la conciencia por breves momentos, pero su respiración era débil y sus palabras salían en un susurro. Teresa, llama a Salvador. Necesito verlo, antes de que sea tarde. Al amanecer siguiente, un mensajero fue enviado en busca de Salvador. La noticia lo alcanzó mientras él, Esteban y Luciana descansaban en un claro tras su huida de la hacienda de don Ezequiel. Al escuchar las palabras del mensajero, Salvador sintió un nudo en el pecho. Es mamá, dijo, volviéndose hacia Esteban. Está mal. Necesito regresar. Salvador, si vuelves ahora, puedes ponerlo todo en riesgo. Don Ezequiel sabe que estamos vulnerables y no dudará en atacarnos mientras estemos divididos, argumentó Esteban, aunque su voz mostraba preocupación. Luciana intervino, su expresión seria. Salvador, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero recuerda que tu madre siempre ha creído en tu fuerza. Si decides regresar con ella, hazlo con la promesa de que continuarás luchando. Salvador no dudó más. Sabía que debía ver a Rosario. Prometiendo a Esteban y Luciana que volvería pronto, montó en un caballo prestado y partió a toda velocidad hacia la casa de su familia. Al llegar, encontró a Teresa cuidando de Rosario, cuyo semblante estaba aún más pálido. Cuando Rosario vio a Salvador entrar por la puerta, una leve sonrisa iluminó su rostro. Salvador, murmuró con dificultad. Él se arrodilló junto a la cama, sosteniendo las manos frágiles de su madre. Mamá, estoy aquí. No te preocupes. Me estoy encargando de todo. Rosario respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Hijo mío, siempre supe que serías fuerte. Pero los peligros que enfrentas son mayores de lo que imaginas. Prométeme, Salvador, que protegerás a nuestra familia. No importa el costo. Salvador sintió como las lágrimas ardían en sus ojos. Apretó con firmeza las manos de su madre y respondió con la voz quebrada. Te lo prometo, mamá. Pase lo que pase, no voy a fallar. Protegeré a Teresa, a ti y a nuestro legado. Esa es mi palabra. Rosario cerró los ojos, aparentemente en paz con las palabras de su hijo. Teresa, al lado, comenzó a tocar la melodía que había compuesto para Salvador, y por un momento, la casa se llenó de una sensación de unión y esperanza. Antes de partir de nuevo, Salvador besó la frente de su madre y sostuvo el rostro de Teresa entre sus manos. Cuídala mientras no estoy aquí. Volveré, lo prometo. Teresa asintió, conteniendo las lágrimas. Siempre vuelves, manito. Y cuando regreses, será con nuestra victoria. Salvador partió con el corazón pesado, pero con una determinación aún mayor. La promesa hecha a su madre sería su guía, una luz que lo mantendría firme incluso ante las mayores adversidades. El desierto se extendía frente a Salvador como un mar infinito de arena dorada. El sol abrasador parecía burlarse de él, mientras el viento levantaba finas partículas que se aferraban a su piel y ropa.
Montado en un caballo agotado, sostenía con fuerza el crucifijo que el padre Julián le había dado. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, junto con la suave melodía de Teresa. Esteban y Luciana se habían quedado en un punto seguro, trabajando en un plan para engañar a don Ezequiel y ganar tiempo. Pero Salvador sabía que la siguiente etapa era algo que solo él podía enfrentar. Según las pistas en el diario de su padre, la clave final para descubrir el tesoro estaba oculta en algún lugar en el corazón del desierto, donde las condiciones más extremas pondrían a prueba la fe y la determinación de quien se atreviera a buscarlo. Con cada paso del caballo, el calor y la sed se volvían más insoportables. Salvador sentía cómo su mente comenzaba a divagar, con pensamientos sombríos susurrándole que estaba cometiendo un error. Era como si el desierto estuviera vivo, intentando arrastrarlo hacia sus profundidades. Nunca lo lograrás. La voz parecía la de don Ezequiel, pero no había nadie alrededor. Salvador miró a su alrededor, con la mano en el mango de su cuchillo, pero solo vio arena. Se dio cuenta de que su mente empezaba a jugarle trucos. Esa noche, acampado bajo un cielo estrellado, Salvador sacó el diario y comenzó a releer las palabras de su padre. Don Eugenio había escrito sobre la importancia de persistir, incluso cuando todo parecía perdido. El desierto no es solo un lugar. Es una prueba. Te enfrentará con tus mayores miedos. Pero recuerda, Salvador, no buscamos el oro, sino lo que representa. Mirando el crucifijo, Salvador sintió una calma momentánea, pero sabía que lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, mientras continuaba su camino, Salvador comenzó a ver sombras en la distancia. Al principio pensó que eran personas, pero pronto se dio cuenta de que eran solo espejismos. Su cuerpo estaba débil, y sabía que necesitaba agua, pero su cantimplora estaba casi vacía. Fue entonces cuando comenzó a escuchar una melodía. Débil al principio, pero inconfundible, era la canción de Teresa. Salvador se detuvo, sujetando el crucifijo, y miró a su alrededor. La melodía parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Manito, puedes hacerlo. La voz de Teresa era clara y suave, pero no había nadie cerca. Cuando Salvador cerró los ojos, la vio. Su hermana estaba de pie en una colina de arena, con la guitarra en sus manos, sonriéndole. Recuerda, Salvador, la fuerza está dentro de ti. La música es solo un recordatorio de quiénes somos. Sus palabras encendieron algo en su corazón. Sabía que era una visión, tal vez creada por su mente debilitada, pero eso no importaba. Era el impulso que necesitaba. Con un esfuerzo renovado, Salvador continuó su travesía. Cuando finalmente llegó al lugar descrito en el diario, encontró una formación rocosa con forma de cruz. En el centro había un pequeño nicho que contenía un objeto envuelto en tela. Con manos temblorosas, Salvador desenvolvió el objeto, revelando una antigua llave de hierro. Era sencilla, pero tenía grabados detallados que parecían contar una historia. Sabía que aquella era la pieza que faltaba para resolver el misterio del tesoro de su familia. Mirando al cielo, Salvador sostuvo el crucifijo y la llave, sintiendo una oleada de gratitud. Incluso en el desespero del desierto, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Ahora su misión estaba clara: regresar con Esteban y Luciana, proteger a su familia y enfrentarse a don Ezequiel. Mientras montaba de nuevo en su caballo para regresar, Salvador no podía dejar de pensar en la visión de Teresa. Sabía que ella estaba lejos, pero la conexión que había sentido en el desierto lo hacía creer que el amor y la fe eran fuerzas más poderosas que cualquier obstáculo. Después de escapar de la hacienda de don Ezequiel, Salvador, Luciana y Esteban se reagruparon en un refugio improvisado, pero el peligro aún los acechaba. Estaban exhaustos, heridos y conscientes de que el tiempo no estaba de su lado. Salvador, con el diario y la llave encontrada en el desierto en sus manos, intentaba descifrar las últimas pistas. Las inscripciones en la llave parecían coincidir con un mapa dibujado en las páginas más antiguas del diario de don Eugenio.
Sin embargo, los símbolos eran enigmáticos y Salvador sabía que necesitarían más información para avanzar. Mientras tanto, Luciana, visiblemente afectada tras su captura, permanecía cerca de Salvador, ofreciéndole apoyo y orientación siempre que podía. Lo que hemos enfrentado hasta ahora es solo el comienzo. Don Ezequiel está perdiendo el control y eso lo hace más peligroso. Hará lo que sea para detenernos. Esteban, que hasta entonces había guardado silencio, rompió la tensión con un tono grave. Don Ezequiel ya sabe dónde estamos. Martín probablemente le informó todo antes de desaparecer. Tenemos que movernos ahora. Salvador miró a Esteban, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. A pesar de la desconfianza que aún persistía, sabía que el conocimiento de Esteban sobre don Ezequiel era crucial para el próximo paso. Si nos está siguiendo, debemos confundirlo. Y también necesitamos respuestas. Mencionaste antes que sabes dónde están los registros que podrían incriminarlo. Es hora de usarlos en su contra. Esteban asintió, pero su expresión era tensa. Hay un lugar, una mina antigua que don Ezequiel usa como depósito para sus documentos más importantes. Guarda ahí los registros de sus transacciones ilegales y cualquier información que pueda exponerlo. Luciana miró a Salvador con preocupación. Si vamos ahí, estaremos entrando directamente en su trampa. Y si no lo hacemos, nos encontrará de todos modos, respondió Salvador. Decididos, el grupo comenzó a prepararse para la peligrosa incursión. La mina estaba escondida en las montañas al norte, un lugar que pocos se atrevían a explorar debido a su reputación de estar abandonada y ser traicionera. Al llegar, Salvador y Luciana se mantuvieron en las sombras mientras Esteban, aprovechando su conocimiento del lugar y de los guardias, lideraba el camino. Dentro de la mina, la tensión aumentaba con cada paso. El aire era denso, y el eco de voces lejanas confirmaba que no estaban solos. Salvador apretaba con fuerza el crucifijo, mientras Luciana, siempre alerta, observaba cada detalle a su alrededor. Finalmente, encontraron el depósito. Entre cajas llenas de papeles y objetos antiguos, Salvador descubrió un expediente que contenía registros detallados de las operaciones ilegales de don Ezequiel. Eran pruebas que podrían cambiar el rumbo de la lucha. Sin embargo, antes de que pudieran salir, fueron descubiertos por guardias armados. El grupo se enfrentó en combate. Salvador, aunque no era un luchador experto, usó su determinación para proteger a Luciana, mientras Esteban demostraba su habilidad para esquivar y desarmar a los hombres. La pelea fue feroz, pero lograron escapar con las pruebas. De regreso al refugio, Salvador confrontó a Esteban. ¿Por qué nunca mencionaste esta mina antes? Sabías que era importante, pero aún así nos mantuviste en la oscuridad. Esteban se detuvo, con una expresión llena de remordimiento. Porque todavía hay cosas que necesito superar, Salvador. El tiempo que pasé con don Ezequiel me dejó cicatrices que no puedes imaginar. Pero ahora estoy listo para luchar a tu lado. Y te prometo que no guardaré más secretos. Luciana, observando el conflicto, puso una mano en el hombro de Salvador. Confiar en quien nos ha herido es el mayor desafío. Pero si no trabajamos juntos, él ganará. El grupo regresó al refugio, ahora armado no solo con la llave y el diario, sino también con las pruebas que podrían desestabilizar a don Ezequiel. Salvador sabía que el enfrentamiento final se acercaba, pero, por primera vez, sintió que estaban listos para enfrentarlo. El amanecer trajo un cielo gris y un aire cargado de expectativa mientras Salvador, Luciana y Esteban finalmente se acercaban al lugar indicado en el diario de don Eugenio. La llave encontrada en el desierto parecía latir en la mano de Salvador, como si lo guiara hacia el desenlace de una travesía que hacía mucho había dejado de ser solo sobre un tesoro. Al llegar al sitio descrito, se encontraron con un vasto campo rodeado de montañas, completamente abandonado. La tierra parecía seca y sin vida, como si hubiera sido olvidada por generaciones. Salvador sostuvo el diario,
pasando las páginas frenéticamente mientras intentaba comprender qué quería decir su padre con donde la vida y la fe se encuentran. Luciana observaba el horizonte con ojos atentos. Sentía algo diferente allí, una energía que parecía surgir de la propia tierra. Salvador, mira a tu alrededor. Parece desolado, pero observa las señales. Esas plantas, señaló unas pequeñas hojas verdes que brotaban tímidamente entre las grietas del suelo. La tierra aún vive, aunque haya sido descuidada. Esteban, más escéptico, cruzó los brazos y observó el lugar con desconfianza. ¿Me estás diciendo que todo este esfuerzo fue por un pedazo de tierra muerta? Esto no es un tesoro, Salvador. Es una decepción. Salvador ignoró el tono de su hermano y se arrodilló en el suelo, tocando la tierra seca con las manos. Recordó las palabras de su padre, escritas con tanta convicción: el verdadero tesoro de los Mendoza no está en lo que se perdió, sino en lo que puede restaurarse. Mientras Salvador reflexionaba, Luciana tomó la llave de sus manos y la examinó más de cerca. Había inscripciones en su superficie que parecían coincidir con marcas grabadas en una roca cercana. Insertó la llave en una abertura de la roca y la giró. Un chasquido resonó en el campo, y el sonido de agua corriendo emergió del subsuelo. Un pequeño arroyo comenzó a brotar de un manantial oculto. Salvador y Luciana se miraron, mientras Esteban, aún incrédulo, dio un paso atrás, observando cómo el flujo de agua crecía. El agua parecía revitalizar la tierra a medida que avanzaba, trayendo consigo una promesa de vida a un lugar que antes parecía perdido. Luciana sonrió, casi al borde de las lágrimas. Este es el tesoro, Salvador. Tu padre no quería solo que recuperaras algo perdido. Quería que vieras el potencial que aún existía aquí. Esta tierra es el legado de tu familia. Es el futuro. Los ojos de Salvador se llenaron de lágrimas mientras miraba el agua correr por la tierra agrietada. Entendió que el legado de los Mendoza no se trataba de riquezas materiales, sino de algo mucho más profundo. La tierra era un símbolo de resiliencia, reconstrucción y esperanza. Esteban se acercó, con su expresión severa suavizándose mientras observaba la escena ante él. Yo, nunca imaginé que esto existiera. Siempre pensé que papá buscaba algo que pudiera salvar nuestras finanzas, pero esto es diferente. No se trata solo de nuestra familia, dijo Salvador. Se trata de todos los que fueron perjudicados por don Ezequiel. Esta tierra puede devolverle vida al pueblo. Podemos empezar de nuevo, juntos. Mientras los tres contemplaban el futuro que esa tierra podía traer, Salvador sintió un peso diferente en su corazón. La lucha contra don Ezequiel aún no había terminado, y sabía que aquel hombre no se rendiría tan fácilmente. Pero, en ese momento, la verdad había salido a la luz, y Salvador comprendía finalmente que debía proteger. Luciana, siempre práctica, rompió el silencio. Esto es solo el comienzo. Ahora debemos asegurarnos de que don Ezequiel no destruya todo antes de que podamos hacer algo. Salvador asintió, con la mirada fija en el horizonte. Por mi madre, por Teresa, por nuestra familia, por todos los que sufrieron. Prometo que no permitirá que nos arrebate esto. Esteban, por primera vez desde que se habían reunido, sonrió de forma genuina. Estamos contigo, Salvador. Hasta el final. El tesoro, ahora descubierto, no era solo un pedazo de tierra. Era una prueba de que, incluso en medio de las adversidades, había algo por lo cual valía la pena luchar. El sol apenas comenzaba a salir cuando Salvador sintió el suelo temblar bajo los pasos de hombres armados. Desde lo alto de una pequeña colina, avistó a los hombres de don Ezequiel acercándose. Eran numerosos, con camiones cargados de herramientas destinadas a destruir la tierra que Salvador y su familia acababan de redescubrir. A su lado, Luciana y Esteban observaban en silencio. Luciana aparentaba calma, pero su expresión reflejaba una profunda preocupación. Esteban apretaba los puños, con la rabia creciendo al presenciar la amenaza inminente. No se detendrá,
dijo Esteban con voz amarga. Don Ezequiel destruiría el mundo entero para mantener su poder. Salvador respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Entonces nosotros tampoco podemos detenernos. Esta tierra no es solo nuestra. Es de todos los que han sufrido por su culpa. Vamos a luchar. Esteban miró a su hermano, sorprendido por su determinación. ¿Y cómo lo haremos, Salvador? Solo somos 3 contra decenas. Salvador se volvió hacia él, sosteniendo el diario de su padre en una mano y el crucifijo en el pecho. No somos solo 3. Esteban, ve al pueblo. Diles a los habitantes que ha llegado el momento de luchar por lo que es suyo. Si don Ezequiel gana hoy, se lo llevará todo. Esteban vaciló, pero Salvador colocó una mano en su hombro. Sé que tienes dudas. Pero ellos te necesitan, Esteban. Muéstrales que es posible resistir. Con un gesto decidido, Esteban partió hacia el pueblo, dejando a Salvador y Luciana preparándose para el enfrentamiento. Salvador sabía que la lucha sería difícil, pero no permitiría que el legado de su familia fuera destruido de nuevo. En el pueblo, Esteban reunió a los habitantes en la plaza central. Habló con voz firme y llena de emoción. Don Ezequiel les quitó todo. Sus tierras, sus familias, su esperanza. Pero hoy tenemos la oportunidad de pelear. Salvador está allá, solo, intentando proteger algo que nos pertenece a todos. Y necesita de ustedes. Los habitantes, al principio dudosos, comenzaron a unirse. Teresa, aunque frágil, fue llevada a la plaza en su silla de ruedas por doña Rosario. Con la guitarra sobre su regazo, comenzó a tocar una melodía que había compuesto, y sus notas resonaron en la plaza como un llamado a la valentía. Las palabras de la canción de Teresa hablaban de unión, de raíces profundas y de la fuerza que surge del pueblo. Inspirados, los habitantes tomaron herramientas, palos y cualquier cosa que pudieran usar para enfrentar a los hombres de don Ezequiel. Cuando Salvador vio a los primeros habitantes llegar a la colina, liderados por Esteban, sintió una ola de esperanza. Teresa había hecho su parte, y ahora él ya no estaba solo. La batalla comenzó al mediodía, cuando los hombres de don Ezequiel llegaron con máquinas para arrancar la tierra. Salvador lideró a los habitantes, quienes, con determinación, enfrentaron a los hombres armados con fuerza y astucia. Aunque solo contaban con armas rudimentarias, la unión del grupo logró retrasar los planes de destrucción. Don Ezequiel, observando desde su lujosa camioneta, bajó para confrontar directamente a Salvador. Eres un iluso, Salvador. Estás arriesgándolo todo por un pedazo de tierra inútil. Salvador lo enfrentó con la voz cargada de convicción. Esta tierra es todo lo que tenemos. Es nuestra esperanza, nuestra redención. Y no permitiré que nos la quites. El enfrentamiento fue intenso, pero el número creciente de habitantes, junto con la dirección de Salvador y Esteban, logró inclinar la balanza. Cuando cayó la noche, los hombres de don Ezequiel habían sido derrotados y el pueblo había triunfado. En la plaza, la comunidad se reunió alrededor de Teresa, quien, con su guitarra en manos, comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, su voz fue acompañada por aplausos y lágrimas de alegría. La música de Teresa se había convertido en el símbolo de la resistencia, uniendo a todos en una sola voz contra la opresión. Mientras Salvador observaba a los habitantes celebrando, sintió un profundo alivio y gratitud. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero, por primera vez, sintió que la comunidad estaba lista para enfrentar cualquier cosa juntos. El cielo estaba teñido de rojo al final de la batalla, como si el destino marcara ese momento con un presagio. El pueblo celebraba la victoria inicial contra los hombres de don Ezequiel, pero Salvador sabía que el enfrentamiento estaba lejos de terminar. Don Ezequiel seguía al acecho, y su deseo de venganza era una sombra que se cernía sobre todos. Mientras los habitantes se organizaban para proteger la tierra recién descubierta, Esteban se mantenía apartado, observando desde un punto alto. Parecía tranquilo,
pero Luciana notó la expresión sombría en su rostro. Se acercó, sujetándolo suavemente del brazo. ¿Qué te pasa, Esteban? Estás más callado de lo normal. Él suspiró profundamente y, con una media sonrisa, miró a Luciana. Solo estaba pensando en cuanto arruiné todo. Todo esto, esta lucha, esta tierra, la oportunidad de empezar de nuevo. Salvador finalmente está haciendo lo que yo debía haber hecho hace años. Luciana tomó su mano con delicadeza. Estás aquí ahora. Y estás luchando a su lado. Eso es lo que importa. Sin embargo, había algo en los ojos de Esteban que indicaba que tenía un propósito que aún no había compartido. Cuando cayó la noche, don Ezequiel hizo su movimiento final. Con un pequeño ejército de hombres armados, avanzó hacia el pueblo con explosivos y la clara intención de destruir no solo la tierra, sino también la esperanza de quienes habían osado desafiarlo. Salvador fue el primero en darse cuenta del ataque inminente. Está tratando de destruirnos de una vez por todas, dijo Salvador con firmeza. Tenemos que actuar rápido. Esteban, Luciana, reúnan a los habitantes. Yo iré al frente. Esteban sujetó el brazo de su hermano, deteniéndolo un momento. Salvador, tú eres el corazón de todo esto. Si algo te pasa, la lucha termina. Déjame ir. Sé cómo lidiar con don Ezequiel. Esteban, no. Estamos juntos en esto. Pero la mirada de Esteban era firme. Siempre hemos estado juntos, pero ahora me toca a mí hacer lo correcto. Sin darle tiempo a protestar, Esteban corrió hacia el tumulto. Salvador intentó seguirlo, pero los habitantes lo detuvieron, necesitaban sus instrucciones. En medio del caos, Esteban logró infiltrarse entre los hombres armados, usando su conocimiento de las estrategias de don Ezequiel para desviar sus fuerzas. Llegó al centro del ataque, donde don Ezequiel supervisaba la instalación de explosivos cerca del manantial recién descubierto. Esteban. El traidor que nunca aprende, zombó don Ezequiel, apuntándolo con un revólver. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Ya perdí la paciencia contigo y con tu hermanito idealista. Llámame lo que quieras, Ezequiel. Pero no voy a dejar que destruyas lo que nos pertenece. Esteban avanzó, enfrentándose ferozmente a los hombres. Mientras luchaba, logró desactivar algunos de los explosivos, pero el tiempo jugaba en su contra. Uno de los hombres se acercó para atacarlo, pero Salvador llegó justo a tiempo para detenerlo. Esteban. Gritó Salvador al llegar a la escena. Los dos hermanos lucharon codo a codo, sus fuerzas combinadas creando un momento de unión como nunca antes. Pero mientras Salvador intentaba desactivar el resto de los explosivos, don Ezequiel apuntó su arma hacia él. Esteban se dio cuenta del peligro y, sin dudarlo, se interpuso entre Salvador y el disparo. El sonido del disparo resonó como un trueno, y Salvador vio a Esteban caer. No. Salvador corrió hacia su hermano, sosteniéndolo en sus brazos. Esteban, con la respiración débil, sonrió a Salvador. Tú, puedes, terminar esto, hermano. Siempre supe que eras lo suficientemente fuerte. Las lágrimas corrían por el rostro de Salvador mientras presionaba la herida de Esteban. Esteban, no. Por favor. Lo logramos juntos. No me dejes ahora. Con sus últimas fuerzas, Esteban tomó la mano de Salvador y susurró. Cuídalos, a mamá, y dile a Teresa que lo siento. Esteban exhaló su último aliento, y Salvador sintió como la pérdida invadía su corazón. Pero junto con el dolor, también creció en él una furia y una determinación inquebrantable. Se puso de pie, enfrentando a don Ezequiel, que seguía rodeado de sus hombres. No vas a destruir nada más, dijo Salvador con voz firme. Con la ayuda de los habitantes, que llegaron poco después, Salvador logró capturar a don Ezequiel y detener la destrucción. El pueblo triunfó, pero el precio fue alto. Al amanecer, en la plaza, la comunidad se reunió alrededor de Teresa,
quien, con su guitarra en manos, tocó una canción en despedida a Esteban. Las notas suaves resonaron en el pueblo mientras todos rendían homenaje al hombre que se había sacrificado para salvar a su familia y la tierra que ahora era símbolo de esperanza. Salvador, con la mirada fija en el horizonte, sostenía el crucifijo de su padre en una mano y el diario en la otra. Prometió que el sacrificio de Esteban no sería en vano. Los días después de la batalla estuvieron llenos de silencio y luto. La pérdida de Esteban pesaba sobre todos, especialmente sobre Salvador, quien cargaba con el dolor de haber visto a su hermano sacrificarse por él. Sin embargo, también había un sentimiento de renovación entre los habitantes del pueblo. La tierra ahora estaba libre de la amenaza de don Ezequiel, y el manantial había transformado un rincón olvidado del desierto en un campo fértil y lleno de promesas. Mientras Salvador organizaba a los habitantes para proteger la tierra y reconstruir el pueblo, Luciana cuidaba de Teresa, cuya salud seguía siendo frágil. Teresa apenas tenía fuerzas para tocar su guitarra, y su voz, antes llena de emoción, casi había desaparecido. «Mamita, por favor, no te preocupes por mí. Salvador te necesita más que yo ahora», susurró Teresa a doña Rosario, quien velaba junto a su cama. Luciana entró al cuarto con un tazón de una infusión de hierbas que había preparado. «Teresa, ya le diste tanto a todos nosotros. Ahora es momento de confiar. Hay una fuerza mayor cuidándote, y haré todo lo posible para ayudarte a levantarte». Mientras tanto, Salvador recibió una visita inesperada en la plaza central del pueblo. Era Martín. Caminaba con pasos lentos, con una expresión de culpa y vergüenza. Los habitantes dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observarlo, y Salvador sintió el peso de todas las miradas mientras su antiguo amigo se acercaba. «Salvador», comenzó Martín, con la voz quebrada. «No espero tu perdón. Sé que traicioné a ti y a tu familia. Pero lo perdí todo y, al ver lo que pasó con Esteban, entendí lo equivocado que estaba. Solo quería decirte, lo siento». Salvador miró a Martín, con la rabia y el resentimiento todavía presentes en sus ojos. Pero recordó las palabras de Esteban, pidiéndole que cuidara de todos. También recordó a Teresa, que siempre creyó en el poder de la reconciliación. «Martín, me traicionaste cuando más te necesitaba. Pero si algo aprendí de todo esto es que todos merecen una segunda oportunidad. Si realmente estás dispuesto a ayudar, hay mucho trabajo por hacer. La tierra nos necesita a todos». Martín parecía incrédulo, pero Salvador le extendió la mano. Después de un momento de duda, Martín la aceptó, y los habitantes, que antes estaban desconfiados, comenzaron a bajar sus herramientas y volvieron al trabajo. Mientras tanto, Luciana intensificaba sus esfuerzos para ayudar a Teresa. Había preparado un ritual sencillo, usando hierbas medicinales y sus dones de sanación, pero con un elemento de fe que parecía casi milagroso. Teresa, cansada, aceptó el cuidado de Luciana, sosteniendo un rosario que había pertenecido a su madre. «Cierra los ojos, Teresa. Piensa en la música, en lo que hace vibrar tu corazón. Recuerda que la música es tu voz, tu fuerza y tu manera de guiarnos», susurró Luciana. Al completar el ritual, Luciana comenzó a cantar una melodía suave, casi como una oración. Teresa abrió los ojos y, por primera vez en semanas, su voz emergió, tímida pero clara. «Mamita, puedo cantar», dijo Teresa con lágrimas en los ojos. Doña Rosario lloró al ver a su hija sentarse en la cama y empezar a tocar su guitarra. La música llenó la pequeña casa, alcanzando incluso a los habitantes del pueblo, quienes detuvieron su trabajo por un momento para escuchar. Salvador, quien organizaba las reparaciones en la plaza, escuchó la melodía de Teresa. Su corazón se apretó, y una oleada de emoción lo invadió. Corrió a casa y encontró a Teresa sentada, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Manito, te dije que la música siempre nos encuentra. Y ahora estoy lista para cantar por todos nosotros». Salvador abrazó a Teresa, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en semanas.
El sacrificio de Esteban había dado una nueva fuerza a la familia, y ahora, con Martín a su lado y Teresa recuperada, Salvador sintió que estaban más fuertes que nunca para proteger lo que habían logrado. Los primeros rayos del sol iluminaban el pueblo, reflejándose en el manantial que ahora fluía libremente, alimentando los campos fértiles y trayendo vida a un lugar que antes era sinónimo de escasez. Salvador, acompañado de Luciana, Teresa y Martín, observaba el incansable trabajo de los habitantes. La plaza, antes silenciosa y desolada, ahora rebosaba de actividad. Los niños jugaban alrededor de la fuente central, mientras los adultos cargaban cestas llenas de semillas y herramientas, preparándose para sembrar las primeras cosechas en la nueva tierra. Salvador sintió una oleada de emoción al observar todo aquello. Recordaba cómo había comenzado ese viaje, con dudas y burlas de los vecinos, y ahora, ahí estaban, unidos por un propósito mayor. «Manito, mira lo que has hecho», dijo Teresa con una sonrisa, sosteniendo su guitarra. «Papá estaría tan orgulloso de ti». «No fui solo yo, Teresa. Todos aquí tienen parte en esto. Esteban nos dio la oportunidad, y ahora es nuestra responsabilidad continuar». Luciana se acercó, tocando suavemente el hombro de Salvador. «Has traído algo más valioso que cualquier tesoro material a este lugar, la fe en las personas. Eso es liderazgo verdadero». Salvador le devolvió la sonrisa, sintiéndose agradecido por su apoyo constante en los momentos más difíciles. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero, por primera vez, se sentía listo para asumir el papel que el destino le había reservado. Ese mismo día, Salvador reunió a la comunidad en la plaza, donde se había montado un pequeño escenario. Teresa, más radiante que nunca, comenzó a tocar una melodía que había compuesto especialmente para la ocasión. Los acordes suaves llenaron el aire, y las personas, una por una, se acercaron para escuchar. Cuando terminó la música, Salvador subió al escenario. Sus ojos se cruzaron con los de cada persona allí presente. «Hoy nos levantamos no solo como sobrevivientes, sino como una comunidad renacida. Esta tierra, que perteneció a nuestros antepasados, es un símbolo de todo lo que podemos lograr juntos. No permitiremos que nadie nos la arrebate de nuevo». Las palabras de Salvador resonaron en la plaza, recibiendo aplausos y gritos de apoyo. Continuó. «Pero esto no se trata solo de nuestra familia o nuestra tierra. Se trata de lo que podemos construir como un pueblo unido. Vamos a convertir este lugar en algo de lo que nuestros hijos y nietos se sientan orgullosos de llamar hogar». Martín, que estaba entre los habitantes, sintió lágrimas brotar en sus ojos. Nunca había imaginado que tendría una segunda oportunidad para ser parte de algo tan significativo. Acercándose a Salvador después del discurso, le dijo: «Sé que mis manos han causado mucho daño, pero estoy listo para usarlas para reconstruir». Salvador le estrechó la mano con firmeza. «Lo que importa ahora es lo que hacemos de aquí en adelante, Martín. Y todos aquí tienen un papel en eso». En las semanas que siguieron, Salvador asumió el papel de líder del pueblo, organizando los esfuerzos para sembrar, distribuir los recursos del manantial y asegurarse de que cada familia tuviera lo necesario para empezar de nuevo. La tierra, que antes parecía muerta, comenzaba a florecer. Doña Rosario, sentada en su silla, observaba desde lejos con una sonrisa. «Mi Eugenio, mira lo que hizo nuestro niño. Cumplió con el legado que dejaste». Por la noche, la plaza se iluminó con linternas y fogatas, mientras los habitantes celebraban esta nueva etapa. Teresa, acompañada por otros músicos locales, llenó el aire con canciones de esperanza. Salvador, sentado junto a Luciana, se sintió en paz, aunque sabía que el trabajo apenas comenzaba. «Luciana, ¿crees que realmente podemos hacer esto? ¿Sostener todo esto y proteger lo que hemos construido?» Luciana sonrió. «Tienes algo que don Ezequiel nunca tuvo, el corazón de las personas. Y mientras tengas eso, nada podrá derribar lo que han creado aquí». Salvador miró hacia el manantial a lo lejos,
brillando bajo la luz de las estrellas. Sabía que el sacrificio de Esteban y el esfuerzo de todos no podían ser en vano. Se prometió a sí mismo que protegería el legado de su familia y aseguraría que el pueblo prosperara, no solo como una tierra fértil, sino como un hogar para todos. El sol doraba los campos mientras Salvador observaba la tierra florecer a lo lejos. El manantial brillaba bajo la luz del día, alimentando la promesa de una nueva vida para el pueblo. Sin embargo, en medio de la creciente prosperidad, Salvador sentía el vacío que había dejado Esteban. El sacrificio de su hermano era un recordatorio constante de que la lucha por la esperanza tenía un precio alto, pero también era el motor que lo impulsaba a seguir adelante. Esa mañana, mientras caminaba por los campos, Salvador encontró a doña Rosario y Teresa cerca de un gran árbol que se alzaba junto al manantial. Teresa, con su guitarra a un lado, tocaba una melodía suave mientras Rosario sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. Estábamos pensando en hacer algo para recordar a Esteban, dijo Rosario, su voz suave pero cargada de emoción. Él merece más que nuestras lágrimas. Merece un lugar donde todos puedan recordar lo que hizo por nosotros. Salvador asintió, sintiendo que las palabras de su madre reflejaban una verdad que él ya llevaba en el corazón. Esa noche, reunió a los habitantes en la plaza para compartir su idea. Esteban dio su vida por algo más grande que él mismo. Creía que esta tierra podía ser un símbolo de renovación, no solo para nuestra familia, sino para todos nosotros. Quiero construir una capilla aquí, para honrar su memoria y el espíritu de unión que nos dejó. Los habitantes escucharon en silencio, emocionados por las palabras de Salvador. Martín, quien se había entregado completamente al trabajo en la tierra, fue el primero en levantarse y ofrecer su ayuda. Estaré a tu lado para hacerlo realidad. No hay nada más importante que recordar a quien luchó por nosotros. En los días siguientes, todo el pueblo trabajó unido. Con madera de los árboles locales y piedras tomadas de las antiguas ruinas, comenzaron a construir la pequeña capilla en una colina con vista a los campos y al manantial. Teresa compuso una nueva canción especialmente para la ocasión, y sus notas acompañaban el sonido de los martillos y las sierras, llenando el aire de determinación y esperanza. Luciana, por su parte, dividía su tiempo entre ayudar en la construcción y enseñar a los niños del pueblo los valores que Salvador había aprendido en su travesía: valentía, fe y compasión. Las historias de don Eugenio, Esteban y la lucha contra don Ezequiel se convirtieron en lecciones vivas para una nueva generación que crecía en un lugar renacido. Cuando la capilla finalmente estuvo lista, era sencilla pero cargada de significado. En el altar, Salvador colocó el crucifijo que había recibido del padre Julián, junto con una pequeña placa dedicada a Esteban, aquel que lo dio todo por su familia y por su fe. En la inauguración, todo el pueblo se reunió. El padre Julián bendijo el lugar mientras Teresa cantaba la canción que había compuesto, ahora acompañada por otros músicos locales. La melodía resonaba por los campos, alcanzando cada rincón del pueblo y uniendo a todos en una emoción compartida. Salvador subió al altar tras la bendición. Su voz, aunque firme, reflejaba la emoción de alguien que había vivido y superado mucho. Esta capilla no es solo para Esteban. Es para todos nosotros. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando estamos unidos, cuando ponemos la fe por encima del miedo y el amor por encima del odio. Cada piedra aquí fue colocada por manos que creen en un futuro mejor, y prometo que haré todo lo posible por honrar eso. Al finalizar la ceremonia, Salvador se quedó un momento solo en la capilla. Se arrodilló frente al altar, sosteniendo el diario de don Eugenio. Papá, espero estar honrando lo que tú creías. Esteban está en paz ahora, y prometo seguir cuidando todo lo que nos dejó. Al salir, encontró a Luciana esperándolo en la puerta. Has hecho más que honrarlo, Salvador. Nos has dado un nuevo propósito a todos. Salvador miró el pueblo iluminado por la luz de las estrellas, sintiendo una profunda gratitud. La fe que lo había guiado en su travesía ahora era la fuerza que guiaba a toda la comunidad.
El amanecer trajo un cielo teñido de colores suaves, con tonos dorados y rosados que se mezclaban en el horizonte. Salvador estaba de pie en lo alto de la colina donde se había construido la capilla, observando el pueblo abajo. El manantial reflejaba la luz del sol, como si iluminara el futuro que tanto había luchado por proteger. A su lado estaban Luciana y Teresa, ambas compartiendo ese momento de tranquilidad que parecía casi irreal después de todo lo que habían enfrentado. El pueblo ahora era un lugar lleno de vida. Las casas, antes desoladas, tenían humo saliendo de sus chimeneas, señal de que las familias estaban nuevamente reunidas. Los campos que rodeaban el manantial estaban cubiertos de verde, listos para la primera cosecha que no solo traería alimento, sino también la certeza de que el sacrificio había valido la pena. «Mira esto, manito», dijo Teresa, con la voz aún un poco ronca, pero llena de emoción. «Lo logramos. Todos nosotros. Papá y Esteban estarían tan orgullosos». Salvador respiró hondo, sintiendo la brisa fresca de la mañana. «Ellos están con nosotros, Teresa. En todo lo que vemos aquí, en cada risa, en cada planta que crece. Son parte de esto». Luciana, sosteniendo un pequeño ramo de flores, se acercó. «El futuro no es perfecto, Salvador. Todavía tendremos luchas, desafíos. Pero tú le diste a este lugar algo que nadie puede quitar, esperanza. Y mientras haya esperanza, habrá fuerza para enfrentar lo que venga». Salvador le sonrió, sintiendo como el peso de su travesía daba paso a una nueva ligereza. Sabía que Luciana tenía razón, pero, por primera vez en mucho tiempo, la idea de enfrentar desafíos no lo asustaba. Tenía fe en las personas que lideraba, en la tierra que cuidaba y en el vínculo inquebrantable con su familia. Abajo, en la plaza, la música de Teresa comenzó a resonar. Había llevado su guitarra y se había sentado en uno de los bancos bajo un árbol. Los niños corrían a su alrededor, riendo, mientras los habitantes, cargando herramientas y cestas, se detenían por un momento para escucharla tocar. La melodía era suave y envolvente, cargada con la esencia de todo lo que el pueblo representaba: unión, fuerza y renovación. Martín, quien se había convertido en uno de los mayores trabajadores de la tierra, levantó la mirada hacia la colina y saludó a Salvador, quien le devolvió el gesto con un movimiento firme. Sabía que el perdón había transformado a Martín en alguien mejor, y ese cambio era una prueba más de que todos allí estaban dispuestos a luchar por el bien común. Doña Rosario, sentada en su silla cerca de la plaza, observaba a su hija tocar y a su hijo en lo alto de la colina. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de un corazón lleno con la certeza de que su familia y su pueblo habían encontrado su camino. «Mi Salvador», dijo en voz baja, como si hablara con el espíritu de don Eugenio a su lado. «Nuestro niño creció. Encontró el propósito que siempre quisiste para él». En lo alto de la colina, Salvador miró una vez más hacia el horizonte. El futuro seguía siendo incierto, pero lo que tenía frente a él era más de lo que habría imaginado cuando todo comenzó. Al lado de Luciana y Teresa, vio algo que no era solo un paisaje. Era una promesa. «Hay mucho por hacer», dijo Salvador, casi para sí mismo. «Sí, pero ahora no tienes que hacerlo solo», respondió Luciana con una suave sonrisa. Teresa, que había terminado su música, subió a la colina para unirse a ellos. Sostenía la guitarra como si fuera una extensión de su alma y miró al horizonte con los mismos ojos soñadores de Salvador. «Manito, ¿crees que esto seguirá así? ¿La gente feliz, trabajando junta?» «Seguirá, Teresa. Pero porque nosotros nos aseguraremos de que así sea. Esto es solo el comienzo». Mientras el sol subía más alto, los tres permanecieron en silencio, contemplando lo que el nuevo día podría traer. El sonido de la guitarra de Teresa aún parecía resonar por el pueblo, incluso después de que ella dejara de tocar, como si ya fuera parte de la tierra misma. En ese momento, Salvador sintió que el ciclo se había completado.
La travesía que comenzó con un diario y una promesa se había transformado en algo mucho más grande, un legado de fe, amor y esperanza eterna.